cree que tenerlo en contra es una influencia grande, entonces son muy pocos los que lo quieren pagar. ¿Cómo estás, Jairito? Bien, la verdad. Estoy en un día que me tiene bastante emocionado porque vengo de hacer radio en otro lado, en el medio del Hospital Garrahan. Y no sé si corresponde o no hablar de una radio en la otra radio, pero así es la vida, uno tiene pluriempleo. Y estamos en el día donde la noticia no soy yo, sino que es el Garrahan. Que claro, por la tiranía un poco de la agenda informativa, era nuestro tema hace 2 semanas, porque había un reclamo sin respuesta de mejorar primero el ingreso de los residentes, después el del plantel médico, y en última instancia estaba también en agenda todo tipo de barbaridades que le decían desde el Poder Ejecutivo a los trabajadores del Garrahan. Claro, cuando la condenaron a Cristina y fue presa, y cuando estalló el conflicto en Medio Oriente, y no sé, lecturas de se viene o no se viene la Tercera Guerra Mundial, el conflicto del Garrahan quedó corrido de la agenda, lo cual no quiso decir que se solucionara, ni mucho menos. Hoy hay paro y un festival ahí en Combate de los Pozos 1881, donde le vendría ¿Está bien... cerca de San José 1111? Es cerca, sí, claramente es cerca. De hecho, el día que hubo una marcha la semana pasada a Plaza de Mayo, hubo una movida de los trabajadores del Garrahan que en algunos mensajes decían: los que vayan para San José 1111 pasen antes por una movida que había en el Garrahan también para visibilizar el conflicto. Bastaría que cualquiera de la gente que está en el gobierno o de la gente que no le llega el reclamo de los trabajadores del Garrahan, pegarse una vuelta por ahí. Porque encontrás 2 palabras que a mí me parece resumen por qué es importante que el Garrahan exista y esté bien cuidado. Encontrás que la gente en el Garrahan te habla, los pacientes y los médicos, de la palabra familia. No solamente del paciente, que siempre es un papá que llega con un bebé en brazos muy asustado, sino que después encontrás un montón de historias donde los médicos tienen en su WhatsApp imágenes de cómo fueron creciendo esos chicos después de tratarse, que ya no son sus pacientes en una emergencia. Y hoy a la mañana me pasaba esto, que hablabas con gente capísima en lo que hacen. La conocía Magalí Rebollo, que la sacamos acá hace un tiempo, Sí. y de golpe ellos te mostraban en su WhatsApp un paciente que ya está de alta y va solo a controles en las fotos de sus cumpleaños. Entonces ves por un lado la palabra familia y por otro lado ves capos en lo que hacen en términos científicos. Por ejemplo, te presentan a alguien y te dicen: ella es una eminencia en tratar HIV en chicos. Él es una eminencia en trasplantes cardíacos en chicos. Y vos decís: yo soy Vlad y me dedico al periodismo, y acá hay gente que saca el corazón de una persona y se lo pone a otra en cuerpitos de 5 años. Estamos hablando de eso que, repito, es como medio un lugar común decirlo, pero las historias en primera persona te conmueven. No dejaron igual algunos de tomarse algo en joda la manera de reclamar, y me pusieron un cartel que decían: los sueldos de los trabajadores de Garrahan son peores que los chistes de Jairo. Me parecía un gran cartel, que lo tienen ahí en pantalla. Los que dicen en tu YouTube Casetao, que estaba puesto: nuestra paga es tan mala como los chistes de Jairo. Mirá. Y había gente que comentaba en redes: no, la paga es un poco mejor. Sí. Pero más allá de eso, que lo pusieron @becarios del Garrahan, de la Asamblea de Becarios y Becarias, hoy, repito... Sí, perdón, eso de becarios, me interesa entender bien qué es qué, porque entiendo que en su momento a los residentes, en su momento quiero decir la semana pasada, a los residentes les dijeron que uno de los planes del gobierno era eliminar el programa de residencias y cambiarlo a becas. Digo, ¿cuál es la diferencia entre los becarios y los residentes? Lo que pasa es que hay distinto tipo de gente trabajando o estudiando en el Garrahan. Los residentes son alrededor de 1.800, si no me equivoco. Son ya recibidos de médico que desarrollan una tarea bajo la supervisión de un profesional que tiene experiencia. Y se especializan. Y se van especializando y se van fogueando para cuando les toque a ellos atender un médico, y tienen un ingreso todavía, lo habíamos sabido, de menos de 800.000 pesos, que después quedó en discusión si se lo iban a subir a 1.300.000 con un bono. El gobierno la semana pasada dijo, y hoy me contaban, que fueron convocados residentes en grupos chiquitos desde el Ministerio de Salud para decirles que quieren transformarlos directamente en becas, no en residencias, lo que hacen, y cambiar la manera en que les pagan, porque el presidente dijo en una entrevista, yo creo que asesorado por el ministro de Salud, Mario Lugones, que en otras partes del mundo las residencias, como son perfeccionamientos de especialización, los que la hacen las pagan. No lo digo en materia de delincuencia, sino los que hacen la residencia
pagan para hacerlo porque es como una parte formativa. En Argentina eso no es así porque se considera que el residente es un activo de cada centro médico porque es mano de obra que falta y donde el Estado considera que es un personal importante a foguear para adelante, y vos hablas con toda la comunidad médica pública y privada y están muy contentos con tener residentes porque aparte, agrego yo, es muy barato lo que les sale a cambio de lo que ganan teniéndolos. ¿Y es verdad eso que dice Milei? Que en otros lugares se Yo paga pregunté en el mundo médico y me dijeron que es cierto que en otros lugares lo que acá hace un residente lo hacen pagando, no es la generalidad, pero vos pensás que la salud en otras partes del mundo es mucho más onerosa de lo que sale acá y tiene un sistema donde no cualquiera se atiende de lo que se atiende en Argentina. O sea, no es raro que la lógica de cómo funciona el sistema de salud en Argentina implique que los residentes cobren viendo cómo funcionan los sistemas de salud en otros lados. Después tenés becarios que son por ejemplo, desde investigadores del CONICET que trabajan, hoy me decía, hay 10 que trabajan en el Hospital Garrahan, o de otras instituciones que están cursando sus becas de investigación. Y en ese panorama, hoy, repito, el que se quiera acercar a Combate de los Pozos 1881 va a poder estar acercándose a médicos y a familiares y a chicos para entender qué hacen ahí. Va a haber una especie de line-up todo el día de bandas, van a cocinar ñoquis ahora a las 11:30, 12, ya estaban prendiendo las ollas para hacer ñoquis. Es un chiste con el tema de... Para responder algo que es un cuestionamiento tan absurdo, porque hoy cuando entrevisté un montón de médicos, una frase dijeron todos: estoy más tiempo acá que en mi casa. La mayoría de los médicos respondió eso: estoy más tiempo acá que en mi casa. Vos decís, ¿cómo de ese escenario alguien dice que no, que son ñoquis? Cuando el ñoqui es el nombre que se le pone a alguien que va solo el 29 a cobrar, por eso se llama ñoqui. Si la realidad todos te dicen, acá paso más tiempo que en mi casa. ¿Sabés que traje una perla que creo que nadie la puso hasta ahora al aire? Que es el discurso de Raúl Alfonsín cuando inauguró el Garrahan. ¿Alguien lo escuchó? Si me dicen que sí, me levanto y me voy. La verdad que no. La verdad, me subo a la mesa y salto. No. Es otra generación. Claro. Me dan ganas de decirte que sí para verte saltar, pero no. La verdad que no. Es impresionante el discurso de Raúl Alfonsín cuando inauguró el Garrahan. Lo tengo en audio. ¿En qué año se inauguró? 1987. Hoy muchos de los médicos que entrevisté tenían 35 o 37 años, o sea, están desde que arrancó. O sea, desde que el Garrahan no tenía el prestigio de decir hoy el Garrahan, sino Claro. que son parte de la gente que construyó ese prestigio. Pero el discurso de Alfonsín, reconociéndole a la oposición de entonces el peronismo, de haber empezado con el trabajo del Garrahan en los 70, que se paró por la dictadura, que después lo siguió el radicalismo, habla de una Argentina muy distinta al mundo grieta y mil grietas que hay hoy. ¿Me bancan escuchar un rato de la voz de Alfonsín, 1987, Perla, inaugurando el Hospital Garrahan? Porque parece que contribuye bastante a salir de la discusión blanco-negro, sino cuando alguien dice, che, esto venía de antes, yo lo inauguro, pero se hizo gracias a que más o menos nos pusimos de acuerdo en hacer algo para la salud de los chicos. Todavía después el Garrahan no era el Garrahan, estaban inaugurándolo, quiero decir. Escuchá. Agradecer a el pueblo de Buenos Aires esta presencia importante en este acto. Y si ustedes me permiten, de modo particular, un gesto que a mi criterio simboliza dos cosas fundamentales para la democracia: la sana competencia política y la posibilidad, además, del consenso que permite la formulación de comunes denominadores categóricos. Escuchen. Yo les agradezco a los amigos peronistas que se han hecho presentes acá. Un presidente radical, obviamente, ¿no? Que expresan, como dije antes, la sana competencia política. ¡Qué lindo! Ellos reivindican como corresponde, la piedra fundamental de este hospital de pediatría, puesta por Isabel Martínez de Perón. Y además Escucha. expresan una frase de Perón: los únicos privilegiados son los niños.
Y nosotros coincidimos, y todos coincidimos. Es el pueblo argentino entonces en la posibilidad de ese consenso acerca de los destinatarios de nuestros esfuerzos. Y así debe ser el país. Si querés ponerle pausa ahí, porque no sé si a ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí. Otra generación, diría alguien. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora hay tanto quilombo, tanto grieta y en ese momento no? Igual. ¿Tenés tiempo? Pero Dale. es una gran pregunta. Igual es Alfonsín. O sea, había grieta. Obvio. Antiperonismo, peronismo, hubo siempre acá. No, pero Pasa que Alfonsín era un distinto. Pero él era un distinto y él me parece que lo que dice ahí es como que no es lo mismo grieta. Grieta es una palabra para mí que instaló la nata que habría que revisar o por lo menos resignificar o tratar de interpretar qué quiere decir. Porque nadie quiere un país en que estemos todos de acuerdo. Me parece que lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo todos con determinadas cosas que no se dudan. Por ejemplo, que los chicos tienen que tener... Bueno. Como es, los privilegiados son los niños. Lo que pasa es que Alfonsín, un presidente donde le parecía que la educación era muy importante, que no haya hambre. Entonces, cuando uno empieza a hablar de vos podés decir peronista, no peronista, radical, lo importante, cada uno de su perspectiva y su punto de vista, estar de acuerdo en, esto es lo que queremos para la Argentina, que es lo mejor, pero no ponemos de acuerdo en nada. Es que en la grieta te Porque caes. es Esa que- es una línea que Por eso dividía una línea ideas. estamos todos de acuerdo, porque ahora no sé cuál es el objetivo. El objetivo es bajar la inflación. Es importante, porque la inflación trae hambre. Y se supone que evidentemente. hay un consenso de En que eso sí, no se por puede eso. vivir con inflación. Exacto, por eso te digo, Por eso en eso ganó. estamos de acuerdo. Pero después se empieza a ver un montón de cosas que de diferencias que son en base a la calidad de vida, y ahí es donde empiezan las dudas, ¿no? Y es verdad también, y digámoslo, que muchas veces uno está de acuerdo en determinados objetivos, pero la forma que se hizo es una vergüenza. Hay que decir, Entonces, es yo difícil. recogiendo las dos cosas que dijeron Harry Pará, y Cande. Pero, sí. pará, lo que dije fue el pedo. No, pero, pues eso lo voy a dejar para el final. Pero lo Y Andy. lindo que uno escucha es, le reconozco a los peronistas tal cosa, como que, no importa, pensemos distinto. Estamos acá, esto hiciste vos, esto hice yo, pero lo importante es, vamos por los chicos. Eso es lo lindo, que hay un consenso dentro de una democracia, que uno puede votar a distintas personas, a distintos partidos. Los poderes se nutren muchas veces de las diferencias y generar consensos, que ahora no existe nada de eso, me parece. ¿Eso Néstor lo tenía? Y lo tuvo en un principio, después yo creo que como parte del proceso grieta se fue cerrando cada vez más y retroalimentando la división que después terminó bautizando la nata grieta. La 125. Pero es cierto que, como dice Harry, antes de coincidir con Andy, y también tomando lo que dice Cande y sin dejar al lado lo que dice José, es que, no, Bien. que Ricardo. que cuando vuelve la democracia con Alfonsín de presidente, obviamente después de todo el dolor que había causado la democracia, en la dictadura había una coincidencia en la democracia de que todo aquel que no quería volver a un gobierno de facto, por lo menos compartía ciertos valores. Y ahí estaban los peronistas y los radicales, con un montón de acusaciones mutuas también por lo bajo. No sé, desde cómo fue el Nunca Más y el proceso de juicios a los militares, hasta los recuerdos de la grieta peronismo-antiperonismo más dolorosa del año 55, que es la que se viene arrastrando incluso y se ha ido reactualizando hasta ahora en torno a kirchnerismo-antikirchnerismo. Lo que pasa es que, para mí, yo entiendo el momento de Alfonsín y por eso lo traigo, como el mensaje de que en momentos de divisiones alguien tiene que tener la personalidad para cortar ese reproducirse de las divisiones. Pero Scioli. que este es al revés. Ahora, Claro. No quieren cortar las divisiones, quieren acentuar para que quede claro quién es quién, porque eso Sí. te permite electoralmente llegar a... es que entonces la pregunta es otra. ¿Los líderes no quieren cortar la división que se reproduce o hay una demanda del electorado de que todo siga dividido? Porque lo más tranquilizador sería pensar... O las dos cosas. O las dos cosas porque se retroalimentan. Como hay una demanda, no quiero cortar esta división. Bueno, pero entonces es mucho menos tranquilizador que creer, no, los líderes están en cualquiera y nos dividen. Sí, sí, es verdad. Si vos decís, Nos estamos en un dividen momento... porque funciona esto. y porque funciona estamos esto porque divididos. la gente necesita, exacto. Ahora, esa división debería mantenerse también cuando estás diciendo, fíjate que ahí, aun cuando había peronismo, antiperonismo, se reconocieron mutuamente, hicimos el Garraham.
si hoy, 37 años después, además tenés un dato, el Garrahan es un lujo. ¿Cómo no hay un consenso que incluya hasta a los votantes de Milei, a los peronistas, a los radicales, de que el Garrahan tiene que funcionar bien? Si había ese consenso cuando se hizo y no sabías cómo iba a salir, 37 años después con las historias de gente que dicen me salvaron hace 20 años, me salvaron hace 10 años. Que lo que pasa es que yo lo que creo es que de la gente que votó a Milei o la gente del equipo de Milei te va a decir, no, el Garrahan es importante. Lo que pasa es que la forma que se hace está lleno de ñoqui, lo que sea, no sé qué. Muchas veces es un discurso que choca con la realidad, como Trump, que a veces te dice, listo, está todo resuelto. Sí. Y después decís, ¿pero está todo resuelto? Igual sería O él un me dice comienzo. Que claro, dijeran que el Garrahan es importante. no y que- dice eso. Porque tal vos vez no se lo escuchás al presidente decir. Claro. Un discurso del presidente, este o cualquiera, contra los ñoquis del Garrahan, hecho en la terapia intensiva mientras reconoces a los que trabajan en el Garrahan, Está bien, es verdad. es otra cosa. Es verdad. Aunque aún no Es le verdad. creas. Porque muchas de las cosas es, esto no puede existir porque hay corrupción. Pero es verdad que tampoco hay un Garrahan. Empecemos por, Garrahan es muy importante. No me gusta cómo está y por eso creo que lo que hay que hacer, bla, bla, bla. Pero es verdad. Además es innegable que es importante y que... Y que Yo da creo resultados. Es innegable. Yo creo que es innegable. Salvó Pero miles de vidas de chicos con los profesionales más prestigiosos que están ahí no sé qué. Y bueno, y incluso es parte de la salud pública para los que no pueden cubrirse su cobertura de salud, pero es parte del sistema de salud privado también, porque ahí se forman profesionales que van a las Sí, clínicas sí. privadas y Y porque que los no privados están. le derivan al Garrahan. No, y además creo que una cosa es interpretar. O sea, vos agarrás un dato de la realidad y decís como, bueno, a ver, el CONICET, ¿qué investigaciones tiene activas en este momento? Y agarrás y las analizás y decís, esta me parece que es una pelotudez, esta me parece que es importante, no sé. Ahí ya son opiniones, estás opinando. Acá o sea, el problema es cuando empezás a introducir mentiras. Obvio. Que decís como, che, acá trabajan tantas personas de tal cosa y es mentira. O sea, no tiene esa cantidad de administrativos que dicen, no tiene esa cantidad de personal médico que dicen. O sea, ya cuando partís de números que no son problemas de análisis, o sea, no son problemas de interpretación o de opinión, son mentiras, y más difícil plantear una discusión seria. hoy había algo que está bueno para charlar, que es, porque mucha gente, viste, mucha gente te dice, pero qué, no estamos mal, si la gente viaja, si están llenos los recitales. Y hoy lo contaba bien en el diario, no lo tengo acá, pero está bueno para hablar por ahí mañana, si querés, Jairo, que es, según una consultora, lo dividido que está todo. Entonces era como que te diga, la mitad no llega a fin de mes, se está cayendo del mapa. Hay un 30% que, no sé, había un 20% que compra dólares. No, yo Había sé lo que estás otros diciendo. ¿Entendés? Es- Entonces digo, claro, está todo segmentado. Entonces depende de lo que vos podés mirar. Está full Alcanza con el para dólar llenar recitales. barato. Claro. Está lleno, los vuelos están llenos. Ahora, eso no es... Eso Bueno. es una parte. Está bueno hablarlo porque si no genera percepciones Mirá, es el equivocadas. laburo que vos estás citando es el trabajo que hizo Fernando Moiguer de la consultora del mismo nombre, que se titula La Argentina dividida entre los especificados y los dolarizados. Los que tienen que ir siguiendo sus ingresos en pesos peleándole la inflación y los que tienen margen para aprovechar el dólar barato. Y hay un estudio ahí dividiendo la sociedad en 4 estratos sociales, donde lo que vos planteás es, dice el estudio, yo lo tengo acá en el celu, el 64% del sector más pobre afirma que no llega a fin de mes. Pero el 48% del más rico dice que está comprando dólares. O sea, en el Claro. piso de la pirámide, más de la mitad, 64%, dice no llego a fin de mes. Y la mitad casi de los que están bien en sus ingresos tiene el lujo de comprar dólares. Y le comprar dólares sumándole después poder viajar, comprarte un electrodoméstico. La pregunta sería, ¿estamos yendo hacia esos lugares de los países bastante Desiguales. desiguales? Es decir, que la mayoría de la gente no tiene un mango. Ahora hay un porcentaje chico de la sociedad que son millonarios. Lo que desaparece es la clase media, que nuestro orgullo era que teníamos clase Sí. media. Al que le mueve la desigualdad y la violencia en la calle, sepan que los países más desiguales, generalmente la estadística de inseguridad es abismal, de asesinato, de robo. Digo, tiene que ver con eso, con la Sí. desigualdad. Pero también sería injusto decir que es un proceso que solamente tiene de responsable al gobierno de Milei. No. La desigualdad que se está construyendo, aun cuando los coeficientes macro todavía no den una explosión de desigualdad, porque hay mediciones que no lo dan así en el INDEC, hay una desigualdad que se va cocinando con el tiempo, por ejemplo, cuando vos sabés que hay un universo de familias que elige pagar un determinado nivel de educación en la primaria, en la secundaria,
y hay un determinado nivel de familias que no elige dónde mandar a sus chicos al colegio y recibe lo que puede. Lo mismo con la salud. Lo mismo con la salud y con tantos otros servicios que supuestamente eran para igualar oportunidades. Entonces, si vos vas viendo que por educación y salud, y ahí meté también el Garrahan, se va generando ya de arranque una especie de siembra de desigualdad de oportunidades para adelante, en todo caso después la desigualdad por ingresos, donde unos están en Miami viendo perder a Boca y otros están acá sufriendo en pesos para ver a River, es simplemente una manifestación más de esas desigualdades. Pero ¿te puedo hacer un contraste de esto que estamos hablando versus Narnia? Porque yo te decía, traje 2 temas. Sí. El Garrahan. Y uno que no nos quisiste decir qué era. Porque el contraste es increíble por todo lo que estuvimos hablando. La política que está mirando, los 80 con Alfonsín y el peronismo hablando de que están en coincidencia con el hospital de pediatría, las familias y los médicos ahora juntos comiendo una ñoqueada en el Garrahan. Y anoche, la legislatura de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto que le permite a los legisladores, o sea, a ellos mismos, De por vida. reelegirse para siempre. Qué bueno, qué O alegría. sea, repito, un rato antes de que empezara un Menos paro mal. en el Garrahan, Sí. que es contra el gobierno de Milei, si vos querés, el peronismo de la provincia de Buenos Aires... Perdón, mientras los hospitales de La Plata también están de paro, es como... O sea, No es que la salud en la provincia o sea, de no es Buenos solo el Aires... Garrahan. No es que la salud en la provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Por eso. Y no es solo el Garrahan. es Mientras la fuerza política que a nivel nacional se opone a Milei, el peronismo, en la provincia de Buenos Aires, 22 votos de Unión por la Patria apostaron porque ellos mismos, los que votaban, se puedan reelegir para siempre. Pero este aquí, que había 22 votos también en contra, que son los de la Libertad Avanza y el PRO, y algunos del Frente Renovador y uno solo de Unión por la Patria. Entonces empataron 22-22. ¿Llamaron a Cobos? ¿Y quién era la Cobos de ese momento en el Senado? Villarroel. No, Casi. No, es la vice del Senado. Verónica Magario, Claro, la número 2 de Kicillof. claro. Ah, la matanza. Y desempató a favor de la reelección indefinida de los legisladores. ¿Te das cuenta? El nivel de... No es ley todavía, eso tiene que ir a diputados en la legislatura bonaerense. Pero el nivel de... Podría ¿Para qué? decir desconexión, pero me gusta más Iba a decir chupahuevismo. ¿Quién presentó ese proyecto? Es un proyecto que tiene consenso en todas las fuerzas políticas. Lo van presentando No, una pero vez si me está cada diciendo uno. que lo votaron... Lo votó mayoritariamente Unión por la Patria y lo termina sacando Unión Ese por la proyecto Patria Quindimil, después de que lo El presentaron. proyecto Quindimil. Quindimil era para la generación de Cande Molfese, Gracias. un histórico intendente de Ajá. Lanús. Ese es ejecutivo, es distinto. Pero eso quedó limitado por un proyecto en su momento de María Eugenia Vidal que se quiso dar marcha atrás. No me acuerdo ahora si se dio marcha atrás, pero que limitaba la reelección indefinida de los intendentes. Acá es más de nicho. Es la legislatura bonaerense. Que repito, como si no importara nada, dándole de comer a todos los de la Libertad Avanza y el PRO, La casta. tienen al peronismo diciendo, ¿cuál es mi tema hoy? ¿La emergencia en salud? ¿Cuál es mi tema hoy? ¿La emergencia en los comedores? ¿Cuál es mi tema hoy? No, que nos reelijamos para siempre. Ah, pero empatamos. ¿Cuál es el tema de la compañera de fórmula de Kicillof? Desempatar a favor de que se reelijan para siempre. Dale. ¿Cómo no te vas a querer agarrar los dedos con la puerta cuando escuchás el discurso de Alfonsín? ¿O Sí. no? Listo, quería traer eso, sobre todo para la gente de otra generación. como Gracias. Bien, y Tania. para ahí, ¿en qué quedó el Senado que los senadores se aumentaron también que votaron eso? No, los senadores quedaron enganchados de la Como en paritaria 10 palos. y están en 9 palos y medio. 9 millones. Eso también es vergonzoso. Obviamente. Vamos a hablar igual el tema importante, un maestro. Si lo comparamos con un maestro de Nueva Zelanda, por ejemplo. Uy, Dios. Lo tengo para Ya desarrollar volvemos. dale. Urbana Play 100.